Un hombre sin hogar, con la ropa desgastada y la mirada cansada por las noches frías en la calle, se acercó a un lujoso restaurante buscando solo un plato de comida caliente, hasta que el dueño lo rechazó públicamente y lo humilló delante de todos. Antes de compartir este relato de injusticia y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. El ambiente era elegante y brillante, lámparas de cristal iluminaban las mesas cubiertas con manteles blancos, mientras los comensales disfrutaban de platos costosos que despedían aromas irresistibles. Afuera, en la acera, un mendigo de barba descuidada y ojos hundidos observaba con timidez a través del vidrio empañado por su propia respiración. El frío de la noche lo hacía temblar, pero lo que más le dolía era el hambre que retumbaba en su estómago vacío. Se armó de valor y empujó la puerta. El sonido de la campanilla al entrar hizo que varias miradas se giraran hacia él, algunas llenas de incomodidad, otras de desprecio. Caminó despacio hasta acercarse al mostrador y, con voz quebrada, murmuró: «¿Podría darme aunque sea un poco de pan?». El dueño, un hombre de traje impecable y sonrisa arrogante, lo miró de arriba abajo con repulsión. Dio un paso al frente, alzó la voz para que todos escucharan y respondió: «Aquí no servimos a gente como tú. Sal de inmediato antes de que llame a seguridad». El silencio del lugar se llenó de murmullos y risas contenidas. El mendigo bajó la mirada, sintiendo cómo su dignidad se hacía trizas. Una lágrima resbaló por su mejilla, mientras retrocedía hacia la puerta. Pero en lo más profundo de su corazón, una chispa comenzó a encenderse. Esa humillación no sería olvidada. Con la cabeza gacha, salió a la fría noche. Pero nadie imaginaba que aquel momento de rechazo sería el inicio de una historia que cambiaría el destino del restaurante y de muchos hambrientos como él. La puerta del restaurante se cerró detrás de él con un golpe seco. Afuera, la calle estaba oscura y apenas iluminada por faroles titilantes. El mendigo, llamado Andrés, se abrazó a sí mismo para soportar el frío, pero lo que más dolía no era la temperatura, sino la humillación que acababa de vivir frente a tantas personas que lo miraron como si no fuera nada. Se sentó en una banca cercana, bajo un techo oxidado que apenas lo protegía de la llovizna. En sus bolsillos solo había unas monedas desgastadas que no alcanzaban ni para un café barato. Cerró los ojos y pensó en los días mejores, cuando había tenido un trabajo, un hogar y una familia. Todo había cambiado tras una serie de desgracias que lo dejaron sin nada, excepto la esperanza de algún día levantarse de nuevo. Mientras Andrés trataba de recomponerse, dentro del restaurante la escena seguía siendo comentada entre risas. ¿Viste cómo entró ese tipo?, dijo una mujer elegante, alzando su copa de vino. «¡Qué atrevimiento!», respondió otro comensal. «Menos mal que el dueño lo sacó rápido. Gente así solo daña la imagen del lugar». Las carcajadas retumbaban, sin imaginar que la vida estaba preparando un giro inesperado. De pronto, un joven mesero, conmovido por lo ocurrido, salió en silencio por la puerta trasera llevando un pequeño paquete envuelto en papel. Caminó hacia donde estaba Andrés y, con voz baja, le dijo: «Señor, no es mucho, pero quería darle esto». Andrés abrió el envoltorio y encontró un pedazo de pan y un poco de sopa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias, hijo», susurró con gratitud. «Nunca olvidaré tu bondad». El mesero regresó apresuradamente antes de ser descubierto, mientras Andrés, con las manos temblorosas, probaba aquel alimento que para él sabía a salvación. Sin embargo, en su interior algo más se encendía, una mezcla de dolor, rabia y un deseo profundo de que nadie más volviera a sufrir la humillación que él acababa de experimentar. Aún no sabía cómo. Pero en ese instante, Andrés juró que algún día volvería a ese lugar no como mendigo, sino con una fuerza que nadie podría ignorar. Esa noche, Andrés no pudo dormir. El cartón que usaba como cama en un rincón de la plaza apenas lo aislaba del suelo húmedo. Mientras miraba el cielo estrellado, con el estómago aún vacío pese al pequeño gesto del mesero, en su mente repetía una y otra vez la escena del restaurante. Las risas, las miradas de desprecio, la voz del dueño gritando: «Aquí no servimos a gente como tú». El recuerdo le quemaba por dentro, pero en lugar de rendirse, decidió que ese dolor sería el inicio de un cambio. Recordó que alguna vez, años atrás, había trabajado en cocinas como ayudante y lavaplatos. Sabía lo duro que era el oficio,
pero también recordaba lo mucho que disfrutaba ver a la gente sonreír cuando recibía un plato de comida caliente. A la mañana siguiente, con las primeras luces del alba, Andrés comenzó a caminar sin rumbo, buscando algún trabajo temporal. Pasó horas enteras golpeando puertas, recibiendo negativas una tras otra. Nadie quería darle una oportunidad. Su apariencia desaliñada era suficiente para cerrarle cualquier puerta antes de escucharle hablar. Lo siento, no necesitamos a nadie, le dijo un panadero cerrando la puerta sin mirarlo a los ojos. Aquí no contratamos vagabundos, le gritó otro encargado de un taller, empujándolo hacia la calle. Andrés apretó los puños, pero no se rindió. Caminó kilómetros hasta llegar a una pequeña obra en construcción donde, por pura casualidad, un capataz lo observó cargar un pesado saco que otro obrero había dejado caer. «Tienes fuerza», dijo el hombre, sorprendido. «¿Quieres trabajar por el día? Te pagaré al final de la jornada». Los ojos de Andrés se iluminaron. Asintió sin pensarlo, aunque sabía que el trabajo sería agotador. Esa jornada fue larga, dura y llena de sudor, pero cuando al caer la tarde el capataz le entregó un billete arrugado, Andrés lo sostuvo como si fuera un tesoro. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la vida le estaba dando una pequeña chispa de esperanza. No lo sabía aún, pero ese primer paso sería el inicio de un camino que lo conduciría, de manera inesperada, de regreso al mismo restaurante donde lo habían humillado, pero esta vez, como alguien muy diferente. Con el dinero ganado en aquel día de construcción, Andrés compró un pan entero y una taza de café en una pequeña cafetería del barrio. Se sentó en la esquina más discreta, disfrutando cada bocado como si fuera un festín. Mientras masticaba, su mente trabajaba rápido, no podía quedarse en trabajos ocasionales toda la vida, necesitaba un plan. Durante los siguientes días, volvió a la obra una y otra vez. El capataz, al ver su disciplina y fuerza, comenzó a llamarlo con más frecuencia. Andrés trabajaba sin quejarse, cargando sacos, mezclando cemento, barriendo escombros. Cada jornada terminaba con sus manos llenas de polvo y su cuerpo dolorido, pero también con unos billetes más en el bolsillo. Con el paso de las semanas, empezó a ahorrar en una pequeña caja metálica que escondía bajo un tablón en el parque donde dormía. Cada moneda representaba para él un ladrillo en la construcción de un futuro distinto. Una tarde, después de cobrar su paga, entró en una librería de segunda mano. Entre los estantes polvorientos encontró un viejo libro de cocina profesional. Lo tomó entre sus manos y, con una sonrisa tenue, recordó aquellos años en que había soñado con ser chef antes de que la vida lo derrumbara. Decidió comprarlo, aunque le costara casi todo lo que había ganado ese día. Esa misma noche, bajo la luz débil de un farol, comenzó a leer página tras página. Imaginaba aromas, sabores, técnicas. Aunque su estómago rugía, lo que sentía era hambre de conocimiento. Algún día cocinaré para todos los que sufren como yo, susurró al viento, mientras sus ojos brillaban con determinación. Lo que Andrés no sabía era que ese pequeño gesto, esa decisión de invertir en sí mismo, era el primer paso de un camino que lo conectaría con una oportunidad inesperada. Una oportunidad que lo acercaría más al mundo de los restaurantes, incluso al mismo donde lo habían rechazado. Las semanas pasaron y el cuerpo de Andrés, antes débil y agotado por el hambre, empezó a ganar fuerza gracias al trabajo constante y la comida sencilla que podía comprar con sus ahorros. Aunque aún dormía en la calle, cada moneda guardada en su caja metálica era un recordatorio de que estaba construyendo algo más grande. Una mañana, mientras cargaba materiales en la obra, escuchó a dos obreros conversar sobre un pequeño comedor de barrio que buscaba un ayudante de cocina. Dicen que la señora que lo atiende ya no puede sola, comentó uno. Pero seguro buscan a alguien con experiencia, respondió el otro, encogiéndose de hombros. Las palabras encendieron una chispa en Andrés. Esa misma tarde, al terminar su jornada, caminó hasta la dirección indicada. Era un lugar humilde, con mesas de madera gastada y un letrero pintado a mano que decía, Comedor La Esperanza. Desde la cocina, se escuchaban ollas chocando y el aroma de guisos caseros llenaba el aire. Con paso tímido, Andrés se presentó ante la dueña, una mujer de cabello canoso y mirada bondadosa llamada Doña Rosa. Disculpe, escuché que necesita ayuda en la cocina. Yo sé cocinar un poco, dijo él, con voz baja.
Doña Rosa lo observó en silencio, notando su ropa desgastada pero también la honestidad en sus ojos. Aquí no tengo para pagar mucho, hijo, respondió ella. Pero si trabajas duro, siempre habrá un plato caliente para ti. Las palabras de la mujer cayeron como un bálsamo en el corazón de Andrés. Aceptó sin dudar, y esa misma noche comenzó a pelar papas, picar cebollas y lavar ollas hasta que sus manos quedaron arrugadas por el agua caliente. Mientras el vapor de los guisos lo envolvía, recordó lo mucho que amaba el mundo de la cocina. Esa noche, al probar el arroz con pollo que ayudó a preparar, sintió que estaba más cerca de un sueño que había olvidado hacía años. Pero lo que Andrés no sabía era que en ese modesto comedor estaba a punto de descubrir un talento oculto que lo llevaría mucho más lejos de lo que jamás imaginó. Los días en el comedor La Esperanza se convirtieron en una rutina que llenaba a Andrés de propósito. Ya no era solo un mendigo en busca de pan, ahora tenía un lugar donde sus manos trabajaban con dignidad, aunque fuera en silencio y entre ollas viejas. Doña Rosa pronto notó algo especial en él. No solo cumplía con las tareas más pesadas, sino que observaba atentamente cada receta, cada movimiento. Una tarde, cuando la cocina estaba saturada de pedidos, Doña Rosa le pidió que terminara un guiso mientras ella atendía a los clientes. Andrés tomó el cucharón con nerviosismo, pero en cuanto probó el caldo, sus sentidos despertaron. Recordó técnicas que había leído en su libro de cocina y, con cuidado, ajustó la sazón. Agregó un poco más de hierbas, un toque de sal y un puñado de verduras frescas. El aroma cambió de inmediato, llenando la cocina con un perfume que atrapó a todos. Cuando los primeros clientes probaron aquel plato, sus rostros se iluminaron. ¡Qué delicioso está hoy el guiso, Doña Rosa!, exclamó una mujer del barrio. Sí, parece que le puso un secreto especial, añadió otro, sonriendo. Doña Rosa lo escuchó y, al entrar a la cocina, vio a Andrés con la cuchara aún en la mano, avergonzado. ¿Fuiste tú quien lo terminó?, preguntó ella con sorpresa. Perdón, solo intenté ayudar, dijo Andrés, bajando la mirada. Pero Doña Rosa sonrió y, en lugar de reprenderlo, le puso una mano en el hombro. No pidas perdón, hijo. Tienes un don. Ese sabor, no cualquiera lo consigue. Andrés sintió que el corazón le latía con fuerza. Era la primera vez en años que alguien reconocía un talento en él. A partir de ese día, Doña Rosa comenzó a darle más responsabilidades en la cocina. Pronto los vecinos empezaron a notar que la comida tenía un toque distinto, más sabrosa, más especial. El pequeño comedor se fue llenando cada vez más, y las palabras corrían de boca en boca: tienes que probar lo que cocinan en La Esperanza. Lo que parecía un simple refugio se estaba convirtiendo en el lugar donde Andrés descubriría su verdadero camino. Pero entre los nuevos clientes que llegaban, alguien inesperado estaba por cruzar la puerta y cambiarlo todo. Una tarde lluviosa, el comedor La Esperanza estaba más concurrido que nunca. Obreros, madres con niños y ancianos del barrio llenaban las mesas de madera, disfrutando los guisos que Andrés había preparado con dedicación. La risa y el bullicio se mezclaban con el sonido constante de cucharas chocando contra platos. Andrés, sudoroso pero feliz, iba de un lado a otro entre la cocina y el mostrador, ayudando a Doña Rosa. Su corazón se llenaba al ver a tanta gente humilde comer con satisfacción. De pronto, la campanilla de la puerta sonó. Un hombre elegante, con abrigo oscuro y un paraguas caro aún goteando, entró acompañado de una mujer joven. Su sola presencia parecía desentonar con la sencillez del lugar. Los murmullos comenzaron de inmediato. Nadie entendía qué hacía alguien de esa clase en un comedor de barrio. Pero Andrés lo reconoció al instante: era el mismo dueño del restaurante lujoso que lo había echado y humillado semanas atrás. El corazón de Andrés dio un vuelco. Sintió como si todo el aire se le escapara de los pulmones. Quiso esconderse detrás de la puerta de la cocina, pero era demasiado tarde, el hombre ya había clavado sus ojos en él. El dueño se acercó al mostrador, arrugando la nariz con desdén ante el lugar. No entiendo por qué mi hija insiste en venir a estos sitios, murmuró, claramente molesto. Pero bueno, ya que estamos aquí. La joven que lo acompañaba sonrió amablemente a Doña Rosa. Buenas tardes, señora. He oído que aquí sirven la mejor comida casera del barrio. ¿Podría darnos 2 platos del menú del día, por favor? Doña Rosa asintió encantada,
sin notar la tensión que hervía en los ojos de Andrés. Mientras servía las porciones, Andrés temblaba, luchando contra los recuerdos de la humillación. El destino había puesto frente a él, en su propio refugio, al hombre que lo había hecho sentir menos que nada. Y ahora, ese mismo hombre estaba a punto de probar la comida que Andrés había preparado con sus propias manos. El momento decisivo estaba por llegar. Doña Rosa colocó con cariño los platos sobre la mesa donde se habían sentado el dueño y su hija. Era un guiso humeante, con un aroma profundo que llenaba todo el comedor. Andrés lo había preparado esa misma mañana, cuidando cada detalle como si cocinara para alguien especial. La joven sonrió emocionada, tomó la cuchara y probó el primer bocado. Sus ojos se iluminaron al instante. «Está delicioso», exclamó. «Papá, tienes que probarlo». El dueño, con gesto de fastidio, apenas tomó la cuchara. Dio una probada distraída, pero de inmediato se detuvo. El sabor lo sorprendió. Había algo en ese plato que lo hacía diferente, auténtico, cálido. No está mal», dijo, intentando disimular, aunque su rostro lo traicionaba. La hija sonrió satisfecha. «¿Ves? Te dije que aquí encontraríamos comida de verdad, no solo lujos vacíos». Andrés observaba todo desde la cocina, con el corazón latiendo con fuerza. Veía cómo aquel hombre que lo había humillado semanas atrás ahora disfrutaba de su sazón sin siquiera saberlo. Una mezcla de satisfacción y temor lo invadía, satisfacción porque estaba demostrando su valor y temor porque en cualquier momento podría ser reconocido. De pronto, doña Rosa llamó a Andrés desde el mostrador. «Hijo, ven a traer más pan a la mesa 3». Andrés quedó paralizado. Esa era la mesa donde estaban ellos. Sus manos comenzaron a sudar, pero no podía negarse. Tomó la cesta de pan recién horneado y caminó hacia la mesa, sintiendo las miradas de todos los clientes sobre él. Cuando llegó, la hija del dueño lo miró con una sonrisa amable. «Gracias, señor, esto huele increíble». Pero en ese momento, el dueño alzó la vista y sus ojos se encontraron con los de Andrés. El tiempo pareció detenerse. Reconoció de inmediato aquel rostro, el mismo hombre al que había echado de su restaurante entre burlas y gritos. El silencio se hizo pesado, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Andrés tragó saliva. El hombre frunció el ceño, apretó la mandíbula y estaba a punto de decir algo que podría arruinarlo todo. El dueño del restaurante dejó lentamente la cuchara sobre el plato. Sus ojos se clavaron en Andrés con una mezcla de sorpresa y desprecio. «Tú», dijo con voz grave. «Te recuerdo perfectamente. Eres el mendigo que intentó entrar a mi restaurante». El murmullo recorrió el comedor como un viento helado. Algunos clientes voltearon a mirar, otros cuchicheaban entre sí. Andrés apretó la cesta de pan contra su pecho, intentando mantener la calma. «Sí, soy yo», respondió en voz baja, pero firme. La hija del hombre miró confundida. «¿Papá? ¿De qué hablas?». El dueño se inclinó hacia ella, sin apartar la mirada de Andrés. «Este hombre vino a mi restaurante, sucio y hambriento, y pretendió que le diéramos de comer. Lo eché, porque gente como él no tiene cabida en lugares de prestigio». El silencio se volvió incómodo. Doña Rosa, al escuchar, salió de la cocina con gesto preocupado. «Señor, aquí no permitimos faltas de respeto. Todos son bienvenidos en mi comedor». El dueño soltó una risa seca. «¿Bienvenidos? ¿Incluso mendigos? No me sorprende, por eso su lugar es tan vulgar». Las palabras dolieron, no solo a Andrés, sino también a los vecinos presentes, que miraban al hombre con indignación. La hija, en cambio, lo miraba con desaprobación. «Papá, basta», dijo con voz firme. «No deberías hablar así. Este guiso es increíble, y alguien con talento lo preparó». El dueño ignoró a su hija y volvió a clavar la mirada en Andrés. «Dime, ¿fuiste tú quien cocinó esto?». Andrés lo miró fijamente, con una fuerza que nunca antes había sentido. «Sí. Fui yo. Y aunque me humillaste, aunque me echaste a la calle, hoy estás sentado probando mi sazón». El murmullo de la gente se convirtió en un murmullo de aprobación. Algunos asintieron, otros golpearon suavemente las mesas en señal de apoyo. El rostro del dueño se tensó.
No soportaba la idea de que aquel hombre, al que había despreciado, ahora estuviera recibiendo respeto en un lugar tan humilde. Esto no quedará así, murmuró con frialdad, levantándose de la mesa. El ambiente se volvió tenso. La hija lo miraba avergonzada, Andrés respiraba agitado, y doña Rosa apretaba las manos preocupada. Nadie sabía qué movimiento haría ese hombre poderoso a continuación. El dueño del lujoso restaurante se levantó de la mesa con gesto altivo, dejando a su hija sentada, avergonzada por su actitud. Con voz fuerte, lo suficientemente alta para que todos en el comedor lo escucharan, declaró: «Disfruten mientras puedan, porque este lugar no durará mucho». Dicho esto, salió bajo la lluvia, cerrando la puerta con un golpe que dejó a todos en silencio. La tensión era palpable. Doña Rosa trató de tranquilizar a los clientes, sonriendo con esfuerzo. «No le hagan caso, mis queridos. Aquí seguiremos sirviendo comida con cariño, como siempre». Pero Andrés sabía que no sería tan sencillo. Conocía el poder de aquel hombre. Su restaurante no solo era famoso en la ciudad, sino que además tenía contactos en el municipio, en la prensa y en el mundo empresarial. Una amenaza suya no podía tomarse a la ligera. La hija del dueño, aún en la mesa, se levantó despacio y se acercó a Andrés. «Perdona a mi padre», dijo con sinceridad. «Es orgulloso y no sabe reconocer el valor en los demás. Pero lo que provee aquí, tiene algo que ni en los restaurantes más caros he sentido: alma». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Andrés. Era la primera vez que alguien relacionado con ese hombre poderoso reconocía lo que él llevaba dentro. Esa noche, mientras el comedor se vaciaba, Andrés se quedó ayudando a doña Rosa a limpiar las ollas. El silencio pesaba, hasta que la mujer habló con voz grave. «Hijo, debes tener cuidado. Ese hombre no se va a quedar tranquilo. Si siente que lo enfrentaste, querrá vengarse». Andrés asintió, aunque en sus ojos había más determinación que miedo. «No importa lo que intente. No voy a dejar que me quite lo que por fin estoy construyendo». Lo que ninguno de los dos sabía era que, efectivamente, el dueño del restaurante ya estaba planeando sus siguientes movimientos. Y su primer objetivo sería destruir el humilde comedor donde Andrés había encontrado refugio y propósito. Al día siguiente, en el barrio comenzaron a circular rumores inquietantes. Algunos vecinos comentaban que habían visto inspectores municipales rondando cerca del comedor La Esperanza. Otros aseguraban que el dueño del lujoso restaurante había hecho llamadas para denunciar irregularidades. Doña Rosa, al escuchar aquello, se preocupó. Era una mujer sencilla, con papeles en regla, pero sabía que bastaba una influencia poderosa para inventar cualquier pretexto y cerrar su local. Mientras tanto, Andrés lavaba las verduras con un gesto serio. Tenía la sensación de que la tormenta se acercaba. Esa misma tarde, un hombre con chaqueta oficial y un portapapeles entró al comedor. Todos guardaron silencio. «Vengo a hacer una inspección sanitaria», anunció con voz fría. Doña Rosa lo recibió con amabilidad, aunque su nerviosismo era evidente. El inspector revisó la cocina, tomó notas apresuradas y, de pronto, señaló un rincón donde había una pequeña filtración de agua. «Esto es una falta grave», dijo con tono autoritario. «Podría ser motivo de clausura inmediata». Andrés dio un paso al frente. «Eso no es más que una gotera en una tubería vieja. Puedo repararla yo mismo esta noche». El inspector lo miró con dureza. «Las reglas son las reglas». En ese momento, entró la hija del dueño del restaurante, quien había vuelto al comedor atraída por el recuerdo del guiso. Al ver al inspector y el rostro angustiado de doña Rosa, intervino. «Disculpe, señor. Soy testigo de que este lugar mantiene la higiene. Quizá lo que necesitan no es una sanción, sino apoyo». El inspector titubeó. Sabía quién era ella, y que no era conveniente contradecirla. Finalmente, cerró el portapapeles. «Les daré una advertencia, pero deben arreglarlo cuanto antes». Cuando salió, doña Rosa respiró aliviada, mientras Andrés miraba a la joven con gratitud. «Gracias», dijo él con voz entrecortada. «No tienes por qué agradecer», respondió ella sonriendo. «Solo hice lo correcto». Pero dentro de Andrés, más allá del alivio, crecía una certeza: el dueño del restaurante no descansaría hasta verlos caer.
Y lo que acababa de suceder era solo el primer golpe en una guerra silenciosa que apenas comenzaba. Durante los días siguientes, el ambiente en el comedor La Esperanza se volvió más tenso. Aunque los clientes seguían llegando, muchos comentaban en voz baja que habían escuchado rumores, que la comida del lugar no era segura, que pronto lo cerrarían, que no valía la pena arriesgarse. Andrés sabía bien de dónde venían esas habladurías. El dueño del restaurante lujoso estaba moviendo sus influencias para dañar la reputación de aquel humilde comedor. Y lo estaba logrando. Cada día, las mesas quedaban un poco más vacías. Una tarde, doña Rosa se sentó en una de las bancas de madera con el ceño fruncido. Tenía los ojos cansados y las manos temblorosas. Hijo, si esto sigue así, no podré mantener el lugar abierto. Las cuentas no cierran. Andrés la miró con firmeza. Sentía una mezcla de tristeza y rabia. Había encontrado en ese comedor un refugio, un propósito, una familia. No podía permitir que se lo arrebataran. No se preocupe, doña Rosa, dijo, con la voz llena de convicción. Si quieren guerra, la tendrán. Pero no vamos a rendirnos. Esa noche, después de cerrar, Andrés sacó su viejo libro de cocina. Bajo la tenue luz del farol, repasaba recetas, técnicas, ideas nuevas. Si querían destruirlos, él iba a responder con lo único que sabía, el poder de su sazón. Al día siguiente, comenzó a experimentar en la cocina. Mezcló ingredientes sencillos de formas inesperadas, rescató recetas tradicionales que recordaba de su infancia y las reinventó con toques únicos. Los primeros clientes que probaron aquellos nuevos platos quedaron maravillados. «Esto está increíble», exclamó una madre con su hijo. Nunca había probado un guiso así. «Tienes un don, muchacho», agregó un anciano, dándole una palmada en la espalda. Poco a poco, la noticia volvió a correr por el barrio. La gente regresaba, no solo por la comida económica, sino porque sabían que había algo especial en cada plato. Pero mientras el comedor recuperaba fuerzas, en el restaurante lujoso el dueño escuchaba los rumores con creciente enojo. Ver a la gente alabar la sazón de un hombre al que él había humillado lo hacía hervir por dentro. Golpeó la mesa con furia y murmuró: «Si la comida no los hunde, entonces usaré otra arma». Los rumores de la sazón de Andrés se extendieron más allá del barrio. Obreros, estudiantes y hasta algunos oficinistas comenzaron a llegar al comedor La Esperanza para probar la comida que todos decían que tenía magia. Doña Rosa, con lágrimas de emoción, veía cómo el pequeño local volvía a llenarse como nunca antes. Pero aquel éxito no pasó desapercibido para el dueño del lujoso restaurante. Una noche, sentado en su despacho con una copa de vino, escuchaba a uno de sus empleados de confianza. «Señor, la gente comenta que ese comedor barato está quitándonos clientela. Algunos incluso dicen que prefieren la sazón de ese mendigo». El hombre apretó con tanta fuerza la copa que casi la rompe. «No voy a permitirlo», rugió con furia. «Si no pude cerrarlos con una inspección, entonces haré que la gente les tenga miedo». Al día siguiente, el plan comenzó. Varias cuentas falsas en redes sociales empezaron a publicar comentarios negativos sobre el comedor. «Me enfermé comiendo ahí, la comida está sucia, tengan cuidado, es un lugar peligroso». En cuestión de horas, la reputación del local volvió a tambalear. Algunos clientes habituales dudaban en regresar. Cuando Andrés se enteró, sintió un nudo en la garganta. Se paró frente a la vieja pared del comedor donde colgaban los anuncios del menú y golpeó suavemente con el puño cerrado. «Ese hombre no se va a detener, hará lo que sea para destruirnos». Doña Rosa lo miró con tristeza, pero también con orgullo. «Hijo, yo ya soy vieja. Si este lugar cae, lo aceptaré. Pero tú tienes un don. No lo dejes morir». Las palabras de la mujer se clavaron en el corazón de Andrés. No podía abandonar el comedor. No después de todo lo que había encontrado allí. Fue entonces cuando la hija del dueño volvió a aparecer en la puerta, con gesto decidido. «Andrés», dijo con firmeza, «sé lo que está pasando. Y sé que mi padre está detrás de todo. Quiero ayudarte». El silencio fue total. Todos en el comedor la miraron sorprendidos. La hija del hombre que intentaba destruirlos, estaba dispuesta a ponerse de su lado. El comedor entero se quedó en silencio al escuchar las palabras de la joven.
Andrés, con el delantal aún manchado de salsa, la miraba incrédulo. ¿Ayudarme, tú? Preguntó con voz entrecortada. La muchacha asintió con firmeza. Me llamo Valeria. Y sí, soy hija de ese hombre, pero no comparto su manera de ver el mundo. Desde niña he visto cómo trata a los demás, cómo humilla a quien considera inferior. Estoy cansada de callar. Doña Rosa se adelantó, algo desconfiada. Hija, ¿entiendes lo que dices, verdad? Si tu padre se entera, puede volverse contra ti. Valeria bajó la mirada por un momento, como si llevara años cargando un peso. Ya lo ha hecho antes. Siempre me obliga a seguir sus órdenes, a asistir a cenas con empresarios que solo hablan de poder y dinero. Pero cuando probé la comida de este lugar, sentí algo diferente, sentí que la cocina puede unir, no dividir. Andrés escuchaba con atención, sin poder evitar que sus manos temblaran. No sé por qué harías algo así por mí. Yo. No soy nadie. Valeria lo miró fijamente. Te equivocas. Tú eres alguien que transforma lo poco en mucho. Y si mi padre teme eso, es porque ve en ti lo que él ya perdió, autenticidad. Las palabras cayeron como un golpe en el corazón de Andrés. Nadie le había hablado así desde hacía años. Esa misma tarde, Valeria se quedó en el comedor, ayudando a servir los platos y hablando con los clientes. Su presencia atrajo más miradas, pues muchos sabían quién era su padre. Sin embargo, ella sonreía, saludaba con respeto y repetía una y otra vez. La comida aquí es única, deben probarla. El rumor corrió con fuerza, la hija del dueño del restaurante más caro de la ciudad apoyaba al humilde comedor La Esperanza. Mientras tanto, en su lujoso despacho, el dueño escuchaba esas noticias con el rostro desencajado por la rabia. Golpeó su escritorio con tanta fuerza que los papeles saltaron al aire. Mi propia hija se ha puesto en mi contra. Rugió. Si ella piensa que puede desafiarme, aprenderá lo que significa enfrentarse a mí. El conflicto ya no era solo contra Andrés. Ahora también era una guerra abierta dentro de su propia familia. La rabia del dueño del restaurante se transformó en un huracán de decisiones frías y calculadas. No solo se sentía amenazado por Andrés, sino también traicionado por su propia hija, Valeria. Esa misma noche, en la mansión familiar, la enfrentó. ¿Cómo te atreves a ensuciar mi nombre apoyando a ese vagabundo? Tronó con voz severa. Valeria lo sostuvo con valentía. No ensucio nada, padre. Lo que haces tú, eso sí es una vergüenza. Humillas, destruyes y no ves más allá del dinero. Andrés tiene más corazón que tú en toda tu vida. El hombre, rojo de ira, golpeó la mesa. Mientras vivas bajo mi techo, obedecerás mis reglas. Si vuelves a poner un pie en ese comedor, olvídate de herencias, de comodidades y de mi apellido. Valeria apretó los labios. No respondió, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Esa noche tomó una decisión silenciosa, no se dejaría manipular más. Mientras tanto, en el comedor La Esperanza, Andrés y Doña Rosa intentaban mantener el ánimo en alto. Los clientes seguían llegando, algunos atraídos por el sabor de los guisos, otros curiosos por la historia que se estaba corriendo por toda la ciudad. Pero la amenaza del dueño se materializó al día siguiente. 3 proveedores que solían venderles arroz, verduras y carne llegaron con excusas extrañas. Lo siento, Doña Rosa, pero no podemos seguir vendiéndoles. Tenemos órdenes de arriba. Era evidente quién estaba detrás. Sin ingredientes, el comedor no podría sobrevivir. Andrés apretó los puños, sintiendo como la injusticia lo quemaba por dentro. No voy a rendirme, dijo con voz firme. Si no nos venden, iremos directamente a los mercados, compraremos al contado, y cocinaremos con lo que tengamos. Doña Rosa lo miró con orgullo, aunque sus ojos reflejaban cansancio. Eres más fuerte de lo que crees, hijo. Esa tarde, Valeria apareció de nuevo, con una mochila al hombro. Mi padre quiere que deje de venir, pero no voy a obedecerle. Estoy dispuesta a perderlo todo antes que ser cómplice de su odio. Andrés quedó en silencio, sorprendido. Nunca pensó que alguien con una vida llena de lujos elegiría quedarse en un pequeño comedor de barrio para luchar junto a ellos. El destino unía sus caminos, mientras la guerra contra el poderoso dueño se volvía cada vez más peligrosa.
Los días siguientes fueron una prueba de fuego para el comedor La Esperanza. Sin los proveedores habituales, Andrés y Valeria madrugaban para recorrer los mercados mayoristas. Compraban lo poco que alcanzaba con el dinero justo, sacos de arroz a medio precio, verduras marchitas que limpiaban con paciencia y pedazos de carne que aún podían aprovecharse con ingenio. A pesar de las dificultades, Andrés se esmeraba en cada plato. Con manos firmes y un corazón lleno de determinación, transformaba esos ingredientes humildes en comidas que sorprendían a todos. El secreto está en cocinar con amor, no con lujo, decía a Valeria mientras revolvía una olla humeante. Valeria, que nunca había trabajado en una cocina popular, aprendía rápido. Sus uñas finas ahora estaban manchadas de ajo y cebolla, y sus manos, acostumbradas a los perfumes caros, olían a perejil fresco. Pero sonreía con orgullo. Jamás me había sentido tan viva, confesó mientras servía platos a los niños del barrio. La clientela, al verlos luchar contra la adversidad, comenzó a apoyarlos más que nunca. Algunos vecinos traían sacos de papas, otros donaban verduras de sus huertos. El comedor ya no era solo un lugar para comer, se había convertido en un símbolo de resistencia y comunidad. Pero la noticia de esa unión llegó rápido a oídos del dueño del restaurante. En su despacho, con el ceño fruncido, escuchaba a un socio. La gente comienza a hablar de ellos como un ejemplo de superación. Incluso dicen que tu hija trabaja codo a codo con ese mendigo. El hombre golpeó el escritorio con furia. No voy a permitir que un vagabundo y mi hija arruinen mi reputación. Si no puedo destruirlos con rumores, entonces los aplastaré con dinero. Esa misma noche, planeó un movimiento más grande, abriría una sucursal de su restaurante justo en el barrio donde estaba el comedor, con precios bajos y promociones irresistibles. Su objetivo era simple, ahogar a La Esperanza hasta hacerla desaparecer. Mientras tanto, Andrés, sin sospechar los planes que se cernían sobre él, miraba el comedor lleno y pensaba. Quizá este sea el inicio de algo más grande, algo que todavía no imagino. Una semana después, el barrio amaneció con un gran revuelo. Justo en la esquina frente al comedor La Esperanza, habían colocado un enorme cartel luminoso que anunciaba la apertura de una nueva sucursal del restaurante más lujoso de la ciudad. Gran inauguración, precios irresistibles, calidad de 5 estrellas. La fachada relucía con vidrios polarizados, luces brillantes y un ejército de meseros uniformados. El contraste era brutal, frente a la casita humilde de Doña Rosa, ahora se alzaba un monstruo diseñado para aplastarlos. Los vecinos miraban con asombro. Algunos, tentados por la curiosidad, hicieron fila desde temprano para aprovechar las ofertas. El dueño, vestido con un traje impecable, sonreía desde la puerta, observando cómo la gente entraba atraída por la novedad. En el comedor, el ambiente estaba tenso. Doña Rosa suspiraba con preocupación. Hijo, con esos precios y esa apariencia, ¿cómo vamos a competir? Andrés apretó la cuchara de madera con fuerza. No se trata de competir en lujo, Doña Rosa. Nosotros tenemos algo que él nunca tendrá, el corazón de la gente. Valeria, decidida, se puso un delantal. Entonces hagamos que cada plato que salga de esta cocina sea un recordatorio de eso. Ese día, Andrés preparó con más pasión que nunca. Cocinó un guiso ancestral con hierbas que había aprendido de su madre, horneó pan fresco y sirvió caldos que parecían abrazar el alma. Los clientes que fueron al restaurante nuevo regresaron decepcionados. Sí, la comida era vistosa y barata por inauguración, pero no tenía sabor ni calor humano. Uno de los vecinos lo dijo en voz alta, frente a todos. Comer allí es llenar el estómago, pero comer aquí es llenar el corazón. Las palabras se extendieron como fuego. Poco a poco, más personas regresaron al comedor, prefiriendo la humildad con alma antes que el lujo vacío. Desde la otra acera, el dueño observaba con furia cómo su plan empezaba a tambalear. ¿Cómo es posible?, gruñó. ¿Cómo puede un mendigo ganarme en mi propio terreno? Lo que no sabía era que Andrés estaba a punto de dar un paso decisivo que cambiaría el rumbo de la batalla para siempre. Esa noche, cuando el comedor quedó vacío y solo quedaban las ollas enfriándose sobre la estufa, Andrés se sentó en silencio junto a Doña Rosa y Valeria. El cansancio era evidente, pero también lo era la llama en sus ojos. No podemos seguir reaccionando siempre a lo que él hace, dijo Andrés con firmeza.
Si queremos sobrevivir, necesitamos algo más grande, algo que nos ponga un paso adelante. Doña Rosa lo miró con ternura. Hijo, este comedor nació para dar de comer a los necesitados, no para pelear contra gigantes. Precisamente por eso, respondió Andrés. No se trata solo de sobrevivir, se trata de demostrar que hasta el más humilde puede levantarse y dar esperanza. Valeria lo escuchaba con atención, como si cada palabra lo transformara en otra persona. ¿Qué tienes en mente? Andrés tomó aire, como si la idea le pesara en el pecho. Voy a reunir dinero. No importa cuánto me cueste, voy a comprar un lugar propio. Un restaurante donde no exista rechazo, donde cualquiera pueda sentarse a comer, rico o pobre. Doña Rosa abrió los ojos con asombro. ¿Un restaurante, tuyo? Andrés asintió. No quiero competir con él con lujo. Quiero demostrarle que un espacio humilde puede convertirse en un refugio para todos. Valeria sonrió con entusiasmo, aunque sabía lo difícil que sonaba. Es un sueño grande, pero no imposible. Yo puedo ayudarte a buscar inversionistas, gente que crea en ti. El corazón de Andrés se agitó. Por primera vez, el sueño que alguna vez había enterrado bajo la miseria resurgía con fuerza. Será arriesgado, murmuró él. Puede que pierda todo lo poco que tengo. Valeria se acercó, mirándolo a los ojos. O puede que lo ganes todo, tu dignidad, tu futuro, y la posibilidad de cambiar la vida de otros. Mientras en la acera de enfrente el restaurante del dueño brillaba con luces artificiales, Andrés empezó a trazar en su mente un plan que lo llevaría a enfrentarse, cara a cara, con el mismo hombre que lo había humillado, pero esta vez en igualdad de condiciones. Al amanecer del día siguiente, Andrés salió con una determinación distinta en su mirada. El frío de la mañana ya no lo hacía encorvarse como antes, ahora caminaba erguido, con la convicción de un hombre que tenía un propósito. Su primer paso fue volver a la obra de construcción donde había empezado todo. El capataz, sorprendido de verlo de nuevo, lo recibió con un apretón de manos. Andrés. Pensé que ya no volverías. Necesito trabajar, jefe. Todo lo que pueda, todas las horas que tenga. Andrés comenzó a doblar turnos. Pasaba el día en la obra y la noche en el comedor, cocinando con Doña Rosa y Valeria. Su cuerpo se desgastaba, pero cada billete que guardaba en su caja metálica era un ladrillo más en el edificio de su sueño. Pronto, algunos vecinos, al ver su esfuerzo incansable, comenzaron a ofrecerle ayuda. Un carpintero del barrio le dijo: Cuando tengas tu restaurante, yo me encargo de las mesas. No te costará un sol. Una costurera agregó: Yo te haré los manteles. La comunidad empezaba a creer en él, y eso llenaba de esperanza a todos. Pero Andrés sabía que necesitaba algo más grande, capital real. Fue entonces cuando Valeria le propuso un paso arriesgado. Hay un concurso de emprendimientos gastronómicos en la ciudad, le explicó, mostrando un folleto. El ganador recibe una inversión inicial y la oportunidad de abrir un local propio. Andrés tomó el papel con manos temblorosas. ¿Yo, competir ahí? Valeria sonrió. ¿Por qué no? Si pudiste transformar este comedor en un refugio, puedes mostrarle al mundo lo que vales. La idea lo asustaba, pero también lo emocionaba. Era la oportunidad que había esperado toda su vida. Esa noche, mientras hojeaba su gastado libro de cocina, Andrés susurró para sí mismo. Ya no cocino solo por hambre, ahora cocino por un sueño. Lo que no sabía era que alguien más ya se había enterado de su participación en ese concurso. Y ese alguien no estaba dispuesto a dejarlo ganar tan fácilmente. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de preparación. Andrés, con la ayuda de Doña Rosa y Valeria, ensayaba recetas una y otra vez. El comedor se transformó en una especie de laboratorio gastronómico, ollas burbujeando, especias mezclándose, aromas que llenaban cada rincón. Recuerda, Andrés, decía Doña Rosa, probando un caldo con su cuchara de madera, no es la complejidad lo que enamora, sino el alma que le pones al plato. Valeria, mientras tanto, lo animaba a presentar una propuesta diferente, algo que no solo mostrara técnica, sino también historia. Tienes que contar tu vida a través de los sabores. Que cada bocado sea un testimonio de lo que pasaste. Eso te hará único.
Andrés asentía, sabiendo que ese concurso no sería solo una competencia de cocina, sino la oportunidad de mostrar quién era realmente. Sin embargo, al otro lado de la ciudad, el dueño del lujoso restaurante ya había recibido la noticia. Un socio le entregó el folleto del concurso con el nombre de Andrés inscrito. Ese hombre no aprende, dijo con una sonrisa venenosa. Cree que puede competir conmigo en mi propio mundo. Con un gesto, llamó a uno de sus empleados de confianza. Asegúrate de que no llegue lejos. Si es necesario, arruina sus ingredientes, sabotea sus tiempos, haz lo que sea. Nadie debe saberlo, pero Andrés tiene que fracasar delante de todos. El plan estaba en marcha. La noche anterior al concurso, Andrés no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro del comedor vacío, repasando mentalmente cada receta, cada movimiento. Valeria lo encontró inquieto y le tomó la mano. Mañana no solo cocinas, Andrés. Mañana demuestras que la dignidad no se compra ni se aplasta. Él sonrió débilmente, aferrándose a esa frase como a un escudo. Entonces mañana lo daré todo. La ciudad se preparaba para el gran evento, pero nadie imaginaba que detrás de los fogones se libraría una batalla mucho más grande que la de un simple concurso gastronómico. El día del concurso gastronómico llegó. El centro de convenciones estaba lleno de luces, cámaras y un público expectante. Decenas de concursantes se alineaban en sus estaciones de cocina, cada uno con ingredientes frescos, cuchillos relucientes y el corazón acelerado. Andrés, vestido con una chaqueta de chef prestada que Valeria había conseguido, se paró frente a su mesa. En sus manos sostenía un delantal viejo, el mismo que usaba en el comedor La Esperanza. Lo colocó con orgullo, como recordatorio de dónde venía. El jurado, compuesto por reconocidos chefs y críticos gastronómicos, explicó las reglas. Cada participante debía preparar un plato que representara su esencia, y tendrían un tiempo limitado para hacerlo. Valeria, desde el público, le sonreía con los ojos brillantes. Doña Rosa, con un pañuelo en la mano, rezaba en silencio. Cuando dieron la señal de inicio, Andrés se movió con rapidez y precisión. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro, parecían bailar al cortar verduras y mezclar especias. El aroma de su guiso comenzó a elevarse, distinto al de todos los demás, cálido, hogareño, lleno de alma. Pero en medio de su concentración, ocurrió lo inesperado. Al abrir la caja con la carne que había seleccionado, descubrió que estaba en mal estado. Un olor fétido lo golpeó. Andrés frunció el ceño, sabía que eso no era un accidente. El jurado caminaba entre las mesas, observando con atención. No podía mostrar debilidad. Andrés respiró hondo, tomó un puñado de vegetales y cambió su plan de improviso. Decidió transformar su receta en un plato vegetariano, potenciando sabores con hierbas y especias. Mientras tanto, a lo lejos, el dueño del restaurante observaba desde las sombras con una sonrisa cruel. Veamos si tu magia te salva ahora, murmuró. El tiempo corría, los relojes marcaban los últimos minutos. Andrés, con el sudor corriéndole por la frente, volcó todo lo que era en esa olla, su dolor, sus caídas, su hambre, su esperanza. Cuando presentó su plato al jurado, el silencio se apoderó del lugar. Los jueces probaron el guiso improvisado, y uno de ellos, sorprendido, comentó: sencillo, pero lleno de alma. Esto sabe a verdad. El público comenzó a aplaudir, sin saber que Andrés apenas había esquivado el primer golpe del sabotaje. Y que lo peor estaba por venir. Los aplausos resonaban todavía cuando Andrés regresó a su estación. Aunque había logrado salir adelante improvisando, sabía que alguien lo estaba saboteando. No podía demostrarlo, pero lo sentía en el pecho como un presagio. La segunda ronda del concurso comenzó, cada participante debía preparar un postre emblemático en menos de una hora. Andrés, nervioso pero enfocado, decidió hacer un arroz con leche, receta sencilla que le recordaba a su madre, con un toque especial de ralladura de naranja y canela. Mientras removía la olla, sintió que algo no andaba bien. El arroz no espesaba como debía. Revisó el envase de leche que había abierto minutos antes y, con horror, descubrió que estaba cortada. Estaba claro, alguien había cambiado sus ingredientes. El tiempo corría.
Andrés respiró hondo, cerró los ojos por un instante y recordó las palabras de Valeria: demuestra que la dignidad no se compra ni se aplasta. De inmediato, buscó una alternativa. Mezcló trozos de pan duro con azúcar y especias, transformando el desastre en un budín improvisado. Lo bañó con una miel ligera hecha al momento y lo presentó justo cuando sonó la campana final. El jurado lo probó con sorpresa. No era lo que pedimos, dijo uno de los críticos, arqueando una ceja. Pero otro agregó, con una sonrisa, y sin embargo, tiene carácter. Supiste convertir la adversidad en algo memorable. El público volvió a aplaudir, aunque entre los jueces había división. El dueño, desde la sombra, apretaba los dientes de rabia. ¿Cómo puede salir airoso incluso cuando le arruinó todo? Valeria, entre el público, gritó con emoción. Vamos, Andrés. Tú puedes. El presentador anunció que en la última ronda se elegiría al ganador absoluto. Andrés sabía que esa sería la prueba decisiva y presentía que su enemigo aún no había jugado su carta más cruel. La ronda final del concurso comenzó con un silencio expectante. El reto era claro: cada participante debía preparar un plato libre que representara quién era en lo más profundo de su esencia. Era la última oportunidad de Andrés para demostrar lo que valía. Se paró frente a su estación y cerró los ojos. Recordó las noches frías en la calle, las veces que fue rechazado, la lágrima que cayó aquel día en el restaurante de lujo. Pero también recordó la bondad de Doña Rosa, las sonrisas de los niños que comieron su comida, y las palabras de Valeria alentándolo a no rendirse. Cocinaré mi vida en un plato, susurró. Eligió preparar un guiso humilde de lentejas, con un toque especial de hierbas y especias que lo hacían único. Un plato sencillo, pero lleno de memoria, lucha y esperanza. Mientras el aroma se expandía por el salón, el público comenzó a murmurar atraído por ese olor que parecía un abrazo. Pero entonces ocurrió lo impensado. Justo cuando Andrés se preparaba para emplatar, uno de los ayudantes tropezó accidentalmente contra su mesa, tirando al suelo la olla entera. El guiso se derramó como un río marrón sobre el piso brillante. El público exclamó sorprendido. Valeria se levantó de un salto, gritando. Eso no fue un accidente. Lo hicieron a propósito. Andrés se quedó helado. El reloj marcaba apenas 15 minutos para terminar. No tenía nada listo. Su oportunidad parecía desvanecerse frente a todos. El dueño, desde un rincón oscuro, sonrió con crueldad. Se acabó para ti, mendigo, murmuró entre dientes. Pero Andrés, en lugar de rendirse, respiró profundo y miró a Valeria en el público. Ella lo alentaba con los labios: no te rindas. Corrió hacia la despensa de emergencia del concurso, tomó lo poco que quedaba, un puñado de vegetales, pan duro y algunas hierbas. Con manos veloces, comenzó a improvisar. El público observaba en silencio, admirando cómo ese hombre, a quien todo parecía estar en contra, aún luchaba con el corazón en cada movimiento. El tiempo corría. Los jueces lo miraban con expectación. Nadie sabía si lograría presentar algo digno en los últimos segundos. Los minutos finales parecían una eternidad. Andrés, con el corazón latiendo a toda prisa, trabajaba sin descanso. No tenía carne, no tenía el guiso que había planeado, pero tenía algo que nadie más podía poner en un plato: su historia. Con el pan duro lo transformó en crujientes trozos dorados en aceite. Los mezcló con las verduras cortadas en dados pequeños, sazonadas con hierbas frescas y un caldo rápido que preparó en segundos. Lo sirvió en un cuenco sencillo, coronado con un toque de perejil. El reloj marcó el final. Andrés levantó las manos, sudoroso, mientras el público estallaba en aplausos por su tenacidad. Cuando los jueces se acercaron, uno de ellos arqueó la ceja. ¿Qué es esto?, preguntó con curiosidad. Andrés respiró hondo. Es lo que queda cuando la vida te lo quita todo, pero también es la prueba de que con lo poco que tienes, puedes crear esperanza. Es un plato pobre, sí, pero lleno de dignidad. El jurado probó el plato. Hubo un silencio denso, seguido de un gesto de sorpresa. Sencillo, pero único. Tiene una fuerza que va más allá del sabor. Este plato cuenta una historia. El público comenzó a aplaudir con fuerza, y algunos incluso se pusieron de pie. Valeria, con lágrimas en los ojos, gritó su nombre con orgullo.
Mientras tanto, el dueño del restaurante observaba con furia contenida. No podía creer que, incluso después de arruinarle todo, Andrés hubiera logrado presentar algo tan poderoso. Uno de los jueces, conmovido, miró al público y declaró: este plato nos recuerda porque la cocina existe, no para presumir, sino para alimentar el alma. La tensión estaba al máximo. La decisión final del jurado estaba por anunciarse. Andrés, con las manos aún temblorosas, sabía que el destino de su sueño dependía de esos segundos. El jurado se reunió en privado por unos minutos que parecieron eternos. El público murmuraba expectante, mientras Andrés respiraba hondo con los ojos cerrados. No tenía lujos, no tenía una preparación perfecta, pero lo que había puesto en su plato era verdad pura. Finalmente, el presidente del jurado tomó el micrófono. Después de una deliberación intensa, hemos decidido que el ganador del concurso gastronómico es Andrés, del comedor La Esperanza. El público estalló en aplausos y vítores. Valeria corrió hacia él y lo abrazó con lágrimas de felicidad, mientras doña Rosa, desde la primera fila, lloraba como una madre orgullosa. Andrés, con la voz entrecortada, levantó el trofeo y dijo: este premio no es solo mío. Es de todos los que alguna vez fueron rechazados, de los que no tienen nada pero aún creen que el amor puede cambiar las cosas. Cocinaré para ellos, para que nunca más alguien pase hambre frente a una puerta cerrada. Las cámaras captaron ese momento y la historia se viralizó en cuestión de horas. Periódicos, noticieros y redes sociales hablaban del mendigo que ganó un concurso y conmovió al jurado con un plato humilde. Semanas después, con la inversión recibida y el apoyo de la comunidad, Andrés abrió su propio restaurante en el barrio. El letrero en la entrada decía: la mesa de todos. Allí no había distinción, ricos, pobres, niños, ancianos, todos podían sentarse en la misma mesa y compartir. Cada día, una parte de la comida era servida gratuitamente para quienes no podían pagar. El antiguo dueño del restaurante, al ver cómo la gente acudía en masa al nuevo local, comprendió que había perdido no solo clientes, sino la batalla moral. Su arrogancia lo dejó solo, mientras la fama de Andrés crecía como símbolo de esperanza. Una tarde, un grupo de niños entró al nuevo restaurante riendo. Andrés los atendió personalmente, sirviéndoles platos humeantes. Entre ellos, un pequeño mendigo lo miró con timidez y preguntó: ¿de verdad puedo comer aquí sin pagar? Andrés sonrió y le acarició la cabeza. Aquí todos comen, hijo. Nadie vuelve a quedarse con hambre. El comedor estalló en aplausos, y en ese instante, Andrés supo que había cumplido su promesa. Lo que empezó como una humillación terminó convirtiéndose en una misión de vida: transformar el rechazo en generosidad. Moraleja: la verdadera grandeza no está en el lujo ni en el poder, sino en usar lo que tenemos para levantar a los demás. Porque un plato de comida, cuando se sirve con amor, puede cambiar el destino de una vida y de todo un barrio. Si esta historia te conmovió, no te vayas sin dejar tu like y suscribirte para más relatos llenos de esperanza. Al final de este video te dejo 2 historias que también tocarán tu corazón. No olvides verlas y compartir este mensaje con alguien que lo necesite hoy.